Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a continuar con el temario que ya en las últimas dos clases hemos visto dos métodos que podemos considerar que son los básicos, que es el de simulación histórica, que es el que vimos hace 15 días, y el que vimos la semana pasada fue el modelo de varianza covarianza, o también se conoce como modelo Arithmetrics. Entonces, antes de continuar, pues me voy a permitir regresar un poquito a esta parte, donde lo que quiero que noten es que, al igual que lo hicimos en simulación histórica, pues ahora estos factores de riesgo, que son R1, F0, F0 es el valor inicial, y generamos estos rendimientos o variaciones R1, R2, Rn, y por lo mismo generamos F0, Fn, de los factores de riesgo. Aquí en este caso, estos rendimientos que están aquí, pues los sacamos igual, de manera logarítmica, pero esta parte de los F0, F1, Fn, de manera sintética, vamos a generar estos precios mediante algo que se conoce como simulación Monte Carlo. ¿Y qué significa eso? Que para nosotros, ya hemos visto algunos métodos de simulación de variables aleatorias. En este caso, lo que vamos a suponer es que, como dice la lectura, el método de Monte Carlo lo que nos va a permitir es, primero, número uno, suponer que esos factores de riesgo siguen un proceso estocástico, y como son dos, significa dos o más, entonces significa que podemos suponer que cada uno de ellos, cada uno de los elementos de esa serie de precios que están relacionados con los rendimientos son un proceso estocástico que, para términos sencillos, pues son una sucesión de variables aleatorias indexadas en el tiempo. En su caso podemos decir que son los precios que, a su vez, de los cuales dependen los rendimientos. Y dos, ya que tenemos pues, estas variables aleatorias, entonces, ¿cómo podemos modelar la correlación entre esos dos activos? En este caso, lo que vamos a utilizar es algo que ustedes ya conocen como matriz de varianza covarianza. Entonces, esa matriz de varianza covarianza pues modela la relación entre los movimientos de esas dos variables. Entonces, como ustedes ya conocen, esa matriz de varianza covarianza, como vimos en el método de simulación, perdón, el método de paramétrico, pues lo que hace es, aquí en este caso, moderar qué tanto se mueven una de respecto a la otra. Entonces, vimos que en el de paramétrico tenemos una matriz I más UP, donde en las diagonales van las varianzas y en los otros extremos van las covarianzas. Eso significa que ahora, una vez que ya tenemos simulados esos rendimientos, pues lo que vamos a hacer es simular el comportamiento conjunto de esas dos variables aleatorias, el cual lo vamos a hacer a través de la descomposición de Cholesky, multiplicando la matriz de rendimientos por, obviamente, rendimientos simulados, por la matriz de Cholesky. Entonces vamos a ver, cómo tenemos una matriz, como dice aquí el ejemplo, tenemos una matriz de, siguiendo con el ejemplo, tenemos una matriz de dos precios, y tenemos, en este caso, tenemos n precios. Entonces, pues nuestra matriz de varianza covarianza pues tiene dos elementos, pero la matriz que vamos a ocupar aquí, en este caso, si me permiten, que es esta, ¿sí? De los escenarios, que es esta que aparece aquí, esta, tiene una longitud de 2 por 10,000, porque nosotros vamos a generar escenarios, ¿no? Que tienen, esos escenarios corresponden al número de variables aleatorias que vamos a generar con los parámetros de una normal con media 0 y varianza 1. Eso los vamos a multiplicar por esta descomposición de Cholesky, y como ustedes ven aquí, pues esta depende a través de la matriz de varianza covarianza.
que las componemos de este lado. Entonces regreso un poco a la lectura, y dice aquí, pues ya espero que hayan hecho una lectura por rápida, y nos voy a determinar unas partes que considero son más importantes. La primera es la siguiente, que es un Monte Carlo, pues ya saben, es una parte del Principado de Mónaco, y se hizo famoso porque el tío de Stan Ulam pues iba a jugar allí, y se hizo acreedor a que cuando estaba los Stan Ulam y Bommerstein, pues dicen, ¿cómo vamos a generar pues simulaciones con los recursos que tenemos? Pues tomamos prestado el tema de Monte Carlo, ¿no? Como aquí dice, y junto a John von Neumann extendieron el enfoque para resolver complejos problemas en físicamente el uso de computadoras electrónicas de ese tiempo. Sin embargo, como dice aquí la nota, veas Stan Ulam en la referencia, ¿no?, de cómo generaron esa parte. Entonces, un ejemplo dice aquí es la aguja de fuego, que podemos buscar en internet, que es un experimento aleatorio sobre un fenómeno físico que se llama la aguja de fuego. Entonces, ¿qué significa un experimento Monte Carlo? Es la generación de escenarios que te vienen números de manera aleatoria. Nosotros hasta aquí en la otra clase ya les he enseñado los dos métodos muy sencillos, el de la transformada inversa, el de Box-Muller para generar muestra de una normal, ¿no?, estándar, o con diferentes parámetros. Con el propósito de estimar el valor esperado, la expresión, y en el contexto con el VAR de los precios de un instrumento financiero. Entonces, para estimar el VAR, por ese método se requiere, uno, definir el proceso modelo estocástico para simular la frecuencia y la distribución de los cambios de los factores de riesgo. Dos, bueno, otra es de estimar el modelo de evaluación de instrumento. Aquí nosotros tenemos un portafolio de juguete, pero nos va a servir para poder mostrar que el portafolio debe evaluarse con cada uno de los escenarios que generan con el modelo de proceso estocástico. Eso significa que este modelo de evaluación completa, al igual que el modelo de simulación histórica. Otro punto es construir la acción de probabilidad de la pérdida y ganancia de portafolio, es decir, elegir el precio deseado y obtener el VAR. Entonces, esta parte pues la vamos a ver aquí. Una vez que ya generamos estos factores, pues vamos a multiplicar aquí como en este lado, y después generamos los escenarios normales, multivariados, y hacemos la revolución completa. Y quiero que noten aquí que este precio que aparece aquí sale de multiplicar esta matriz de Cholesky por el transpuesto de los escenarios normales multivariados, ¿sí? De eso nos va a generar digamos, estos serían para nosotros una especie de rendimientos, y a su vez, en la parte de la evaluación, pues aquí vamos a elevar cada uno de estos precios que aparecen aquí, que en nuestro caso vamos a tomar este precio multiplicado por la posición, y a su vez lo vamos a elevar a estos escenarios, ¿no?, que es como generar los precios sintéticos, en este caso, el valor de el activo 1, que es de América Móvil, y de Balmes, ¿no?, por nuestro caso. Después lo que hacemos es generar el vector de precios, como dice aquí la metodología, que es para el portafolio, es definir aquí la diferencia entre el valor inicial menos cada uno de los escenarios que fuimos generando en el caso donde dice suma, ¿no? Si lo ven por ahí, que dice, vamos a hacer esas diferencias. Después, como dice, generas el cálculo del VAR mediante la función percentil, o lo pueden tener igual de este lado, ¿no?, que es lo que vamos a hacer hoy. Aquí yo les dejé hecho para el 95, ¿no?, que significa que de este vector de pares y ganancias del portafolio, como de Merkel y Balmex, pues generamos el VAR, al igual que lo hicimos en el método de simulación histórica, que fue su tarea que me entregaron hace tiempo, ¿no? Y dice aquí, a su vez, para simular los precios de mercado, es necesario definir el modelo teórico, ¿no? El modelo teórico, en este caso, vamos a utilizar el precio elevado o multiplicado por la exponencial de cada uno de los que fuimos generando. ¿A qué me refiero aquí? Que si notan, para esta parte, tenemos el precio inicial de la posición en el primer portafolio elevado a la exponencial del E21. Pero a su vez, vean, esta que aparece aquí, sale de multiplicar cada uno de los escenarios normales por la distribución de Cholesky. Como ya les decía yo, esta distribución de Cholesky nos va a servir para meterle allí entre comillas, un ruido a la matriz de varianza-covarianza. Entonces, dice la lectura, ya vimos el método teórico, después el método va a generar una edición entre nuestros teorías. Aquí vamos a utilizar pues, Excel, aunque pues, cuando veamos la parte de Python, pues igual se puede hacer de otra manera, ¿no? Y aquí lo importante es definir que para términos prácticos,
tenemos una normal multivariada, en la cual tenemos, al igual que ustedes conocen la normal, pues tienen dos parámetros, la media de desviación estándar, pues en el caso multivariado tenemos un vector de medias y una matriz de varianza covarianza. Y esa matriz de varianza covarianza, pues la vamos a descomponer en dos. Es como sacarle, entre comillas, la raíz cuadrada a esa matriz, que, como ustedes vieron en su lectura, pues es, Cholesky transforma a la matriz de varianza covarianza en dos matrices, una triangular inferior y otra triangular superior, en la cual o la transpuesta de esa matriz, el producto de esas dos matrices, recuperas la matriz de varianza covarianza, ¿no? Otro punto dice, el procedimiento para transformar unos factores independientes en cambios correlacionados a los factores de riesgo. Eso significa que, por eso vamos a utilizar las descripciones de Cholesky, que son, transformamos esos números aleatorios, entre comillas, independientes, que son estos que aparecen aquí, en cambios correlacionados de los factores de riesgo, ¿no? Nuestro factor de riesgo en este caso es simplemente el rendimiento de nuestro activo, ¿no? Ya para portafolios más complejos, por ejemplo, si tuvieras un bono cupón cero, el factor de riesgo, ¿cuál sería en ese caso? ¿Quién me responde? ¿Cuál es el factor de riesgo en un bono cupón cero, por ejemplo? Pues es que no hay riesgo cuando es cupón cero. Pues yo creo que sí hay riesgo. ¿Por qué? Si suponemos la parte estocástica, pues ustedes conocen que en bono cupón cero, el riesgo está definido por el factor de descuento al inicio, pero después por la tasa de rendimiento. Esa tasa de rendimiento no es constante durante digamos, un set a 28 días. ¿Está usted de acuerdo, Eduardo? El bono, el cupón cero, se va revalando cada día, ¿no? Entonces pierde o tiene cada día se va revalando, ¿no? Entonces es un precio que cambia con el tiempo, porque esa tasa va cambiando dependiendo de las condiciones de mercado, ¿no? ¿O usted está de acuerdo en esa parte o no? Si un bono cupón cero, obviamente no tiene riesgo para algunos, ¿no? Pero en términos prácticos sí tiene un riesgo asociado a la tasa, A a la la tasa, tasa sí, de si la, rendimiento. sí, si la tasa sube o la tasa baja, ahí se Así define es. todo. No podemos decir que la tasa, o sea, teóricamente permanece constante, pero durante los 28 días o 4 semanas que tiene ese bono, pues su precio depende de esa tasa de rendimiento. Y como ustedes ya conocen, si la tasa baja, el precio sube, y si la tasa sube, pues el precio baja. Es una relación inversa, ¿no? Eso en el caso de un bono cupón cero. En el caso de un bono cuponado se pone más complicado. ¿Por qué? Porque tiene una estructura de tasa de interés y, para términos prácticos, pues el factor de riesgo está asociado a una curva de tasa de interés. Entonces se van complicando las cosas de cierta manera, ¿no? Aunque ya hoy con los sistemas de información, pues lo que nos dan son los precios de esos bonos, ¿no? Entonces lo que tiene uno que hacer es hacer la simulación en base a esos inputs que nos dan los procesos de precio, ¿no? Otra cosa dice, bueno, y menciona aparte cuando tenemos un portafolio que tiene activos de los tres mercados que son capitales, mercado de deuda o mercado de dinero y mercado de derivados y a su vez pues otros, ¿no? Que pueden ser una opción, una nota estructurada, una opción exótica. Entonces se van complicando un poco las cosas y por eso cuando decimos que el Monte Carlo es muy útil, es cuando estamos simulando esa evaluación completa de ese portafolio, ¿no? A través de Monte Carlo, ¿no? Por eso yo he escuchado decir a algunas personas que dedican esto en la vida real, lo dicen, pues hay que hacer Monte Carlo de esto. Y bueno, Monte Carlo, pues ya se convierte no solamente en una matriz de correlación, ¿no? Sino que se convierte en algo que se conoce como tensores, ¿no? Que tienes una matriz, digamos, como si fuera un cubo. Y a su vez ese cubo depende de otros factores. Entonces va complicando un poco las cosas. Dice, se sabe que una variatoria es aquella que comporta cierto a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, a dicho comportamiento se le llama proceso de ocasión en términos sencillos, ¿no? Y este proceso sigue en tiempo discreto, ya que cambia en fechas determinadas. Nosotros tenemos precios diarios y en tiempo continuo, ya que cambia en cualquier punto del tiempo, ¿no? Y podemos tener varias variatorias discretas y continuas. Luego dice aquí un proceso de Markov, y yo sé que ¿alguien conoce el proceso de Markov? ¿O no vieron eso en la parte de riesgo crédito?
Si no, no se preocupen, nada más aquí. Dice, un proceso de Markov es un proceso estocástico en que para predecir el precio futuro de un activo solo necesita el precio del activo en la fecha de evaluación. Eso significa que la información histórica no puede mejorar el pronóstico de los precios, ¿no? Entonces hay una parte de cómo estudia en la parte de riesgos, que es la parte de matrices de transición, ¿sí? Entonces esas matrices de transición, en términos de su aplicabilidad hasta donde mi conocimiento llega, es que ustedes conocen las calificadoras, ¿no? Está Fitch, está HC Ratings, está Moody's, está, creo que, no sé si hay otra que me falte, pero cada una de ellas tiene una clasificación de la deuda corporativa, ¿no? Entonces, esa deuda corporativa pues puede ser local o puede ser global. Esas calificaciones pues dependen de una matriz de transición. Por eso cuando dicen cambió de A o triple A, ¿no? Significa que su matriz de transición cambió de un periodo a otro y por lo mismo su calificación bajó. Eso, y es toda una parte teórica que es muy interesante conocer desde el punto de vista matemático y por supuesto sobre su aplicación. Dice, modelos para estimar el comportamiento de los precios activos, pues ya conocemos el proceso de Wiener o movimiento browniano, que es la normal movimiento del tiempo, que es esta parte. Después tenemos un proceso generalizado de Wiener, donde tenemos aquí la variación, depende de dos factores, uno determinista, A, y otro estocástico, es B, por eso de T. Y un procedito es esta parte, que ahora está dividido por el precio, S, que está dado por una parte determinista y una parte aleatoria, que es sigma por epsilon por raíz de T. Y a su vez, ustedes ya conocen que esta ecuación es una ecuación diferencial estocástica en términos discretos, porque tenemos aquí asociado una parte determinista que les decía yo en la primera clase. Los precios se mueven digamos, de forma exponencial, crecen de forma exponencial, pero después las variaciones en términos de intervalos de tiempo muy cortitos se modelan a través de esa sigma, que depende de un proceso, que es un proceso de Wiener o un movimiento browniano, que es simplemente ¿no? La epsilon por raíz de dt. Ya en su clase, en su tarea que les dejé sobre el movimiento browniano, supongo que se dieron cuenta de esa parte, ¿no? Cuando ustedes están haciendo su simulación, pues ven cómo están haciendo un proceso recursivo para simular el browniano y después genera su movimiento geométrico browniano a través de una transformación del movimiento browniano estándar o un proceso de Wiener estándar. Otra cosa que es muy interesante son los modelos de interés, que es de los primeros que conocemos, o bueno, de la historia dice, el objetivo de estos modelos consiste en generar estructura de plazo de tasa de interés, o en términos de mercado, modelar el comportamiento de la curva de rendimiento. Entonces, en la literatura hay varios modelos, ¿no? El modelo general se puede representar mediante la siguiente ecuación infraestocástica, que es dr, pues es la tasa, sí, que depende de una parte determinista, que es A por B menos R de T, más sigma por R al alfa de W. Entonces, ¿qué significa esta R, la tasa de interés? Que ya no es determinista, sino ya depende de dos factores, que son A, B y sigma, son parámetros, y a partir de la expresión general se hace una variedad de procesos, en los cuales pueden ser en función del número de factores que utilizan para la tasa de interés, en dos tipos de modelos. El primero es si alfa es igual a 1, pues tienes el modelo de Basisek. Y si alfa es igual a un medio, pues tienes el modelo de Cox-Inges-Ross, ¿no? En términos prácticos, significa que la tasa, en este caso, de largo plazo R, se va a modelar a través de la teta y la capa, donde la teta va a ser con qué eh, parámetro se va a ir aproximando esta teta a esta R de largo plazo. Y kappa es la velocidad a la cual esta teta se aproxima a R. Y nos sirve para definir que en los ciclos económicos, pues se supone que las tasas suben y bajan a través de alguna especie de ciclos. ¿Qué significa eso? Pues que relacionado con la política monetaria, entonces ya conocen, siempre dicen, bueno, ¿cómo está la tasa, no? Pues resulta que
si uno puede hacer un análisis histórico de las tasas de interés, por ejemplo, de CETES a los 5 plazos que hay, pues resulta que hay ciertos cambios, ¿no? Que son los puntos base que anuncian en la política monetaria. Entonces uno puede modelar de manera teórica esos cambios a través de un proceso estocástico, que es el modelo de Basisec o también con el modelo CIRN. Y son muy interesantes este tipo de modelos. Otro es el modelo de Long-Term Short, donde ahora tienes una cierta correlación entre esos factores de riesgo, ¿no? Y finalmente, ¿cuáles son los métodos para simular variables correlacionadas a partir de variables aleatorias? Pues tenemos dos. Uno, si los factores de riesgo son independientes, que es esta parte, y aquí quiero que se acuerden cómo multiplicar matrices, ¿no? ¿Se acuerdan? Es fila por columna, ¿no? Por eso acá cuando nos das es sigma i por EI más 0 por EIJ, ¿no? Por eso nada más me queda sigma i por EI, ¿no? La siguiente es 0 por EI más sigma J por EJ, ¿no? Por eso me queda aquí sigma J por EJ. Entonces ya se acordaron cómo multiplicar matrices, ¿no? Supongo. El segundo modelo es los factores de riesgo están perfectamente correlacionados, ¿no? Entonces, noten por acá, tenemos sigma i, 0, sigma j y aquí 0. Entonces multiplicamos otra vez por este vector EIJ, ¿no? Y me queda esta parte. La que vamos a ocupar nosotros es el caso general. Dice, cuando lo que relaciona los factores de riesgo no es perfecta, entonces la simulación de los cambios de factores de riesgo se calcula en la siguiente ecuación, que es esta que aparece aquí. Sigma ij, que es esta, las varianzas, y estas son las covarianzas, y estas son las covarianzas, y estas son las varianzas, ¿no? Si multiplicamos por esto, me queda estas dos partes, ¿no? De esta ecuación, dice. En este caso la estimación no es directa, ¿no? Ya que antes hay que definir un método que permita que n variables aleatorias independientes se transformen en la simulación de los cambios correlacionados de n factores de riesgo. Eso nos va a servir para el método Monte Carlo del cálculo del VAR, ¿no? Donde dicha correlación está capturada en la matriz de varianza-covarianza, ¿sí? Entonces, dice a continuación, escriben dos modelos para que estimar a partir de unos factores multivariados independientes los cambios correlacionados a factores de riesgo, el análisis de componentes principales y el método Cholesky, ¿no? Los componentes principales es estimar con un número reducido de componentes la anímica de un número mayor de factores de riesgo, ¿no? Específicamente sabemos que tienen que encontrar K componentes principales, tal que expliquen un porcentaje alfa de la variación total de los datos, ¿no? Entonces hay que poner la matriz de varianza-covarianza de las variaciones de factores de riesgo, la cual damos por omega, en K componentes principales y estimamos el vector de variaciones, ¿no? Concretamente de la siguiente ecuación, donde delta FR son las variaciones de factores de riesgo y gamma es la matriz de valores NK y epsilon es el vector fila de las variaciones de cada columnas, ¿no? Dice, para calcular el VAR, se calcula el número de variaciones y variaciones de factores de riesgo, se estiman los precios, las variaciones simuladas y el portafolio simula conjuntos de precios estimados de cada escenario, se construye la elección de precios y ahí terminas, ¿no? Para calcular el VAR. Y aquí en términos de pues, matemáticos, yo sé que ustedes no tienen o a lo mejor sí conocen, que esta, digamos, en términos que yo les puedo explicar así sencillos, esta parte de componentes principales, no vamos a ver aquí, pero es así. Tienes esa matriz de varianza-covarianza, entonces, esa le calculas los valores propios y los vectores propios, y a su vez, con eso generas unos polinomios. Esos polinomios, la solución de ese sistema de ecuaciones me va a dar un vector de componentes principales que son los que capturan, en este caso, la varianza de cada uno de los factores de riesgo. Entonces, comúnmente, si tenemos dos componentes o dos polinomios que capturan el 90% de la varianza, con esos me quedo, ¿no? Que es ideal. La siguiente es factores de Cholesky, donde decía yo es descomponer la matriz de varianza-covarianza a través de Cholesky, que tiene el objetivo de transformar n variables aleatorias independientes en K cambios correlacionados de los factores de riesgo. Entonces, el término general es esta parte. El problema inicial es igual a los cambios correlacionados de los factores de riesgo a partir de varios independientes, es ¿no? R y J es igual a 1,1, a 1,2, a 2,1, a 2,2, ¿no? Por ahí J, ¿no? Para todo y distinto de J, ¿no? Es decir, hacemos esa multiplicación y me da RI y RJ, ¿no? Dice, donde A es una matriz
cuyos elementos dependen de la combinación de volatilidades y las correlaciones de los distintos factores de riesgo, ¿no? Entonces, yo recuerdo que la doctora Erika les deja hacer esto, ¿verdad? Primero a mano y después en un programa, ¿no? ¿Alguien me quiere compartir su experiencia de cómo entendió esta parte? De lo que se acuerde, ¿eh? Pues me acuerdo que esa fue la exposición de Carlos Marín, que ya no está con nosotros, bueno, Ajá. en clase. Y Ah, ok. No me sí, me digas. acuerdo que estuvo bien. Me acuerdo un poco más de las clases del álgebra lineal, fue lo que me ayudó Sí, en claro. ese, porque Entonces, la de programar sí estaba un poco difícil para mí. sí, pero digamos, ¿de qué te acuerdas, Dante? ¿Para qué sirve? Digamos, por lo que me interesa que ustedes me digan. Me parece que, o de lo que yo me acuerdo es como los valores, que es para resolver sistemas de ecuaciones. Ajá. En una parte lo hace para ver la ortogonalidad de la matriz y ver si esas, vaya, si nos es útil esos números o ese sistema y no tengamos una solución trivial. Ujú. Más o menos es de lo que me acuerdo. Sí, obviamente que la matriz debe ser cuadrada, ¿no? Sí, entre algunas. Sí, es cuadrada, ortogonal, o sea, que no tenga, o que no vaya a dar cero en todo, no sea trivial. Ajá. Y ya no me acuerdo de todos, pero sí, era más o menos como los Pero a valores. todos les deja que la programe, ¿no? Sí, Ok, bueno, pues me parece muy bien. Entonces, aquí resumimos, dice la doctora Cholés que consiste en definir una matriz A, que para nosotros es, es esa matriz A, que es la triangular inferior, que multiplicada por su transpuesta será igual a la matriz de varianza covarianza. Es decir, A por A transpuesta, esta T que aparece aquí, es la transpuesta de esta matriz, ¿no? Recuperas a omega, ¿no? Dice, para esconder la matriz de varianza covarianza, es que los elementos de la matriz A se calculan de manera crucial a partir de las siguientes fórmulas, ¿no? Es A y J, que son los elementos, cada uno de estos elementos de esta matriz, es sigma y J por la suma de W igual a 1 hasta I menos 1 de A y W al cuadrado, ¿no? Si I es igual a J. O sigma y J es igual a la suma, porque aquí dice mucho sumatoria, ¿verdad? Yo le digo suma de W igual a 1 hasta I menos 1 de A y W por A J W por 1 entre A y I, ¿no? Si I es distinto de J, ¿no? Donde los elementos sigma y J corresponden a la matriz de varianza-covarianza, ¿no? Dice, obviamente el método de cuentas principales requieren que la matriz de varianza-covarianza sea definida positiva, ¿no? Dice, si no es así, se pueden usar métodos de descripción singular y el método de descripción de eigenvalores, ¿no? Sí, o sea, sí hay manera de que, aunque no sea definida positiva, ¿qué significa que sea definida positiva, no? Que pues, su determinante sea distinto de cero, ¿sí? Eso es a lo que se refiere definida positiva. Eh, dice, para estimar el VAR a través del Monte Carlo con factorización Cholesky se tiene que hacer lo siguiente. Uno, calcular y secundar la matriz de varianza covarianza de las variaciones de los factores de riesgo, ¿no? Es decir, obtener la matriz A. Eso lo tenemos acá. Tienes la matriz de, como dice aquí, la matriz de varianza covarianza, que ahorita les voy a enseñar cómo se calcula, que es esta, y ocupamos, si notan por aquí en la fórmula, Leo Cholesky, ¿no? Ahí está. Esta es la matriz de varianza covarianza que les decía yo. Tengan su función de M bar covar lista por ahí. Después dice, eh, 2, generar la matriz en escenarios de N valores sectores que escriben normales con medida cero y variancia unitaria, ¿no? Es decir, EIJ igual a normal 0, 1, desde I igual a 1 hasta N, y J igual a 1 hasta N, ¿no? La cual ya llamaremos S. Entonces, de esta parte, tenemos 10,000 escenarios, ¿sí? Que van a ser los escenarios que vamos a ir generando, esas normales. Y 3, obtenemos la multiplicación de S por A transpuesta, ¿no? De esta manera se generan las versiones normales multivariadas de los N factores de riesgo. En nuestro caso, esta parte va a ser esta, ¿no? Multiplicamos primero esta parte
mmult, que es, tienes aquí esta matriz, que es de 2 por 2, y además tienes esta matriz que está aquí, que tiene 10,000 por 2, o sea, 10,000 renglones por 2 columnas, ¿no? Entonces, para que tenga sentido, hay que transponer esta, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes primero una matriz de 2 por 2 y multiplicas por la transpuesta, que es una matriz de 2 por 10,000. Por eso simplemente me queda igual una matriz de 2 columnas por 10,000 filas. Eso es lo que se refiere esa parte, ¿no? Esta ya lo tienen ustedes hechas, por eso nada más se lo estoy explicando. Dice 4, basado en las variaciones multivariadas, se estiman los precios de los activos que forman el portafolio. Entonces, ya tienes los escenarios normales multivariados, entonces vas a multiplicar, por nuestro caso, el valor inicial, que lo vamos a jalar de acá, multiplicado por la posición, y lo pones aquí. O sea, aquí me estoy saltando una parte, ¿no? A diferencia de simulación histórica, multiplicas el precio por la posición, acá para el primer activo y para el segundo, ahí está. Y aquí es la suma, ¿no? De esos dos. Y aquí vamos a multiplicar este valor que está aquí por la exponencial de esta parte. Y acá también, ¿no? Este valor del portafolio 1 multiplicado por la exponencial de esta parte, ¿no? Y aquí simplemente es la suma, ¿sí? Entonces, ese es el paso número 4, ¿no? 5, obtienes el vector de precios y ganancias de cada activo y del portafolio. Entonces, el vector de precios y ganancias va a ser dado por la diferencia para el portafolio, entre su valor inicial menos cada uno de los elementos que fuimos generando, ¿no? De manera sintética, tanto para el portafolio como para cada activo. Después, que es ¿no? Para América Móvil y Valpes. Paso número 5 dice, estimarse el VAR mediante el percentil a partir de presiones de cada activo y del portafolio, ¿no? Entonces, esta parte pues ya la conocen, que está acá, ¿no? Tienes el precio, multiplicas por su posición, está, y calculas el VAR con el percentil, y aquí 1 menos 0.95, ¿no? ¿Sí? Y para el 99, pues igual, ¿no? Nada más cambiamos aquí la parte de 1 menos 0.99, que es lo que vamos a hacer ahorita, ¿no? Y finalmente, les decía yo, calculamos el CIVAR, ¿no? Que fue el que les dejé en su tarea anterior. Calculas el CIVAR, ¿no? Bajo simulación, ¿no? Y note por aquí que yo le di F9, pues aquí está jalando toda la memoria de la computadora. Se calcular el avance, y aquí dice 89, 90 y así, ¿no? Porque depende de la parte aleatoria que está de este lado de la hoja de cálculo, ¿no? Entonces, igual calculamos el CIVAR y también calculamos, que si lo tienen hecho, el VAR por estadísticas de orden, ¿no? Que es eh, cuentas cuántos hay, haces el entero, el valor inicial menos el entero, y haces este cálculo, ¿no? Con menos de ref, hace uno, y aquí con de ref, ¿no? Para el 95 y el 99, ¿no? Entonces, vamos a regresarnos acá para que vayamos haciendo cada uno de estos pasos que están aquí, ¿no? Entonces dice, considera el portafolio, haces esta parte, primero los rendimientos, calcula la varianza covarianza, calculas el matriz Cholesky, y finalmente en un cuadro resumen muestras el cálculo del VAR, ¿no? Ventajas y desventajas, ustedes me imagino que ustedes ya la leyeron, y esta parte de Monte Carlo es muy interesante, aunque su principal desventaja es que depende del elemento general de los números aleatorios, aunque para nuestro caso, pues dependemos de la computadora, y además en la parte computacional, en tiempo y de recursos, ¿no? De cómputo pueden ser muy elevados en algunos casos, ¿no? Entonces, ya todos están aquí en su archivo de Excel. ¿Sí? Ok, entonces, por favor, aquí hacen esta parte en E5, que es logaritmo de C4 entre C5
en E5, por favor. Logaritmo de C4 en C5 y acá en F5 es logaritmo de D4 entre D5. Entonces ¿tiene ya estos dos? ¿Me podéis repetir el El logaritmo de qué? logaritmo de C4 entre C5 y acá es logaritmo de D4 entre D5, ¿sí? O simplemente podrían recorrer esta celda hacia acá y le dan, rellenan sin formato, ¿no? Ok, ¿ya tienen esta parte? Sí, ya. Y doble clic aquí, por favor. Le dan rellenar sin formato y F9. Ok, espero se va a tardar un poquito en su compu, pero lo va a hacer, ¿no? Entonces con eso calculamos ya los rendimientos, ¿está bien? Ese es el primer paso. Todos tenemos ya esta parte. Siguiente. Dice en su Sí, instrucción. pero yo tengo una duda ahí. Sí, claro. ¿Por qué en algunos, no sé, lugares o personas lo hacen como lo dividen uno entre otro menos uno? ¿Cómo? Otra vez. Es, digamos, la división del actual entre el anterior menos uno. Ah, a ver si déjame ver. A ver, a ver si me sale aquí en el Paint con todo esto. Entonces, su pregunta de su compañero la voy a tratar de responder aquí con los recursos que tengo, es lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí, eh, digamos, S1, S2, así hasta SN, ¿está bien? Precios. Entonces, en rendimientos logarítmicos, es R sub T va a ser igual a logaritmo, ¿de quién? De S2 entre S1, ¿verdad? ¿Sí, Dante? Sí, Si los tienes así, ¿no? Sí. ¿Sí? O lo puedes hacer, estos son rendimientos logarítmicos, ¿no? O lo puedes hacer así. Voy a poner, digamos, RT chiquita, ¿no? Que es lo siguiente, que va a ser este valor de S2 menos S1, ¿está bien? ¿Entre qué? Entre S2, ¿verdad? Entonces, esto, si lo hace en la parte, va a ser, aquí va a ser S1, perdón. Voy a borrar aquí, a ver, bórrate. Y va a ser, va a ser, que es S2 entre S1. Entonces va a ser S2, ¿sí está bien? Entre S1 menos S1 entre S1, ¿está bien? Entonces me queda que va a ser S2 entre S1 menos 1. ¿Sí quedó, Dante? ¿Sí le respondí bien su pregunta o no? sí, sí, pero digo, esa parte la veo un poco bien, pero digo, ¿cuál es la diferencia? Porque no es más fácil usar el algoritmo o es Sí. exactamente el mismo resultado. Yo Ah, creo ok, que la interpretación o el proceso a lo que se refiere Dante. ok. Sí, entonces, digamos, esta parte de calcular estos rendimientos viene de lo siguiente. Está así. Voy a tratar de hacer esta gráfica lo más sencillo posible, que es lo siguiente. Cuando estamos calculando, y aquí voy a poner el 1, ¿está bien? Cuando estamos calculando rendimientos aparte del logaritmo, pues logaritmo es una función, y si lo pongo aquí, en X, y aquí pongo a mi Y, pues logaritmo es una función que va así, ¿está bien? Va así. Y se supone que cuando ustedes están calculando
los rendimientos de esta parte con logaritmo o con términos de rendimientos relativos, es lo siguiente. Si modelan la función y igual a logaritmo de x, pues es esta, ¿no? Esta es esta, ¿no? Y esta que aparece acá, que es S2 entre S1, es simplemente una recta. Es esta que aparece aquí, ¿sí? Por eso se dice que calcular los rendimientos mediante esta expresión, logaritmo o rendimientos relativos, es equivalente en el sentido de lo siguiente. En la vecindad del 1, comparar los rendimientos de logaritmo, rendimientos logarítmicos y rendimientos relativos es equivalente. Es decir, si ustedes calculan los rendimientos, aquí digamos en sus clases de econometría o de lo que sea, con logaritmo o con rendimientos relativos, esa pequeña diferencia que aparece aquí es por esta manera de calcular los rendimientos, ¿sí? Digamos, para fines prácticos, hacerlo de esta manera, con rendimientos logarítmicos, o hacerlo de esta manera, no tiene efectos significativos a la hora de calcular los rendimientos. ¿Sí me expliqué? O sea, digamos, si ustedes lo hacen hasta el octavo decimal, ya empieza a haber diferencias, pero esas diferencias, para términos prácticos, no son tan significativas. ¿Sí me expliqué, Dante? Sí, muchas gracias. Sí. Hay otra lectura que yo les puedo compartir aquí donde explico esto ya de manera teórica, ¿no? Yo aquí lo estoy explicando de manera intuitiva, ¿sí? Porque aquí, si hacemos los cálculos empíricos, nos vamos a dar cuenta que la diferencia entre hacer los rendimientos de esta manera, con logaritmo y con la parte de relativos, son, digamos, no difieren tanto, ¿sí? Eso en términos estadísticos, ¿no? Ya en términos prácticos, es lo siguiente, sí, espero explicarme. Cuando ustedes están calculando rendimientos, en un periodo de tiempo corto, esos rendimientos, si suponemos que son independientes, y queremos calcular el producto de esos rendimientos, pues siempre el logaritmo de la suma, ¿no? Eso tiene relación con cómo está creciendo una inversión en tiempo discreto. Y eso tiene relación con la parte teórica, ¿no? Del movimiento geométrico browniano, ¿sí? Y por el otro, que es la parte de cómo estamos modelando los precios, les decía yo en una de las primeras clases, ¿no? Vamos a suponer que los precios son positivos, ¿está bien? Pero los rendimientos son ¿qué? Son normales. ¿Por qué? Porque la visión normal tiene su dominio en cero infinito, es decir, no toma valores negativos. En cambio, la normal, como ustedes ya conocen, pues toma valores tanto positivos como negativos, ¿no? Eso es una explicación, pues, intuitiva, ¿no? Heurística desde mi punto de vista, ¿no? Aquí Eduardo hizo esa observación, ¿no? No sé si me expliqué, Eduardo, o bueno, en su experiencia, cómo lo hacen en la vida real. Pues sí, coincido con Dante. Es que depende mucho del tema, ¿no? Porque, por ejemplo, en rendimiento de acciones, creo que sí se utiliza mucho logaritmo. Ajá. Y igual en series de tiempo, ¿no? No sé cómo la Ajá. doctora Ana les muestre cómo calcula los rendimientos, ¿no? Yo en los textos o en los libros siempre lo hacen con logaritmo, ¿no? Ahora hay Sí, otros, sí, según yo entiendo que es como que más exacto, ¿no? La de logaritmo que la otra que nos está explicando. como que suavizas más los Ajá, rendimientos, ¿no? sí, Esa es una exacto. explicación, digamos, teórica. La otra sí, digamos, yo se las puedo explicar, con un documento que tengo por ahí, pero es
no forma parte, pero es muy interesante esa pregunta, ¿no? Porque, digamos, en las clases digamos, de econometría, pues siempre trabajamos en términos discretos, ¿no? Tenemos n precios en un intervalo de tiempo dado, ¿no? Y para su tarea, bueno, no sé cómo les dejen sus tareas, pues el profesor les decía, ¿qué intervalo de tiempo hacia atrás deben tomar para hacer un análisis estadístico econométrico, ¿no? Entonces, yo recuerdo que en la parte, pues, estadística, uno, si es para el largo plazo y es un trabajo académico, mientras más mejor. Por eso yo he visto tesis que dicen, bueno, voy a analizar el comportamiento, no sé, del índice de precios y cotizaciones de tal fecha a tal fecha, ¿no? Entonces, voy a suponer desde el 2000 a la fecha, ¿no? Entonces, ¿cuántas suposiciones tengo? Si son 252 por 25, pues ya tengo unos datos significativos, ¿no? Pero si lo tengo que hacer en el corto plazo, pues entonces tengo que hacer un análisis más a fondo, en el sentido de que en el corto plazo, por ejemplo, hay eventos, digamos, en el 2020 estuvo la pandemia, ¿no? Y eso afectó a muchas cosas, inclusive en el caso del precio del petróleo se observaron precios negativos, ¿no? En el caso de el tipo de cambio, hubo un momento en que estuvo muy bajo. Y en el caso de el precio del petróleo, bueno, no hay precio, digamos, para términos sencillos. Lo que hay es futuro sobre el precio del barril del petróleo, ¿no? Y eso lo tomamos como el precio spot. Entonces, hubo precios negativos en el caso del Brent y del West Texas, y eso significa que hubo mucha oferta, pero poca demanda, ¿no? Entonces, como ustedes conocen, en el caso de los commodities, pues sí, hay una tasa de almacenamiento, ¿no? Entonces, esa tasa de almacenamiento pues se fue negativa y eso hizo que esos precios fueran negativos. Esa es la parte académica, ¿no? En la parte, para hacer pronósticos, pues hay diferentes, por ejemplo, yo conozco uno que se llama puntos forward, ¿no? Entonces, esa curva de puntos forward que publica el Proveedor de Precios, lo que hace es hacer un análisis de los forwards de tipo de cambio a plazos de 1 hasta 30 años. Entonces, esa curva te dice hoy cuántos puntos, o en términos sencillos, cuántos pesos, centavos o lo que sea, le tienes que añadir al tipo de cambio actual para saber cuál va a ser el tipo de cambio dentro de N días. Entonces, si yo tengo mi curva de puntos forward a 30 días y quiero saber el tipo de cambio dentro de 30 días, teóricamente le tengo que sumar al precio spot el valor que tengo de esa curva de puntos forward al día 30. Y ese va a ser mi tipo de cambio, entre comillas, pronosticado para dentro de 30 días. Y eso implica que esa curva de puntos forward, mañana tengo que hacer otra vez la misma estimación y así sucesivamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que mi valor actual que estoy haciendo con mi curva de puntos forward va a converger al tipo de cambio que voy a observar en 30 días. Y eso es mucho más interesante, ¿no? Que estar haciendo análisis econométricos en base a cierta historia, ¿no? Que es esta que aparece acá. Porque si ya conocen, no sé si se han hecho en sus clases de econometría, han hecho pronósticos de algún commodity o de algo. ¿Cuál es el criterio para elegir cuántos precios hacia atrás tienes que tomar? No sé si ustedes hicieron eso o qué pueden comentar al respecto. Creo que sí hemos hecho pronósticos, pero no con No algunas. con forwards. Digo, con commodities creo que no. Okay. ¿Sobre qué han hecho pronósticos? Pues fueron acciones, creo. Ujú. Ok, ¿y qué tanto? Bueno, ahí vienen las medidas estadísticas, ¿no? El error cuádrico medio, o la raíz cuadrada del error cuádrico médico, o el error absoluto, o esas medidas, ¿no?
Sí, ¿sí? Y mientras más complicado sea el modelo, pues mejor es el pronóstico, ¿no? Redes neuronales y deep learning y todas esas cosas, ¿no? Pero esos son los modelos iniciales, ¿no? Empiezan desde los ARIMA, los ARMA, así hasta los GACH, EGACH, IGACH, todos esos, hasta los de redes neuronales y que vector machine, o máquina de soporte vectorial, o redes neurales convolucionales o recurrentes y así por el estilo, ¿no? Pero todas esas técnicas se pueden evaluar, ¿no? A través de las medidas de eficiencia, que son la diferencia entre el valor observado menos el pronosticado, ¿no? Que son las medidas que se conocen como el MSE, ¿no? Mean Square Error. Bueno, entonces me regreso. Dante, espero que te haya respondido a tu pregunta, porque es una Sí, pregunta muy interesante. sí, 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 muchas gracias. Es que con el que, maestro Segovia lo hacemos de la segunda manera. ajá, con esta. Sí, porque, digamos, ¿se acuerdan cuando estaban haciendo la prueba de Dickey-Fuller? Que era para saber qué, que una serie que era estacionaria, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Que para qué era la prueba de Dickey-Fuller. Estacionaria, ¿no? ok, sí. ¿Sí? ¿Qué significa eso para nosotros como financieros? Que la serie no tiene tendencia. ¿Está bien? Sí, ¿Sí? Entonces, eso viola, ¿no? Algunas cosas. ¿Por qué? Porque sí, si la serie es estacionaria, quiere decir que los precios son constantes. son constantes, que tienen media cero y variancia uno, ¿no? Ujú. Y eso no sucede. Pero solo es su primer paso, ¿no? Bueno, yo no doy esa clase de econometría, pero a mí me gustaba mucho la econometría hace tiempo. Ok, entonces me regreso ya a su Excel. Entonces, ya estamos aquí, toda esta parte. Sí, Siguiente. Voy a pasarme a la parte de Visual Basic, que es esta. Tienen aquí en su ficha programador lo siguiente. Tienen la función mBar y tienen la función Cholesky. ¿Está bien? Entonces dice aquí, la función va a generar la matriz de varianza covarianza, usar el control shift, enter, una vez que tiene la matriz de requerimientos, ¿no? Y tu variable es un rango. ¿Está bien? Y la vamos a generar a través de esto. Número de columnas, desde i igual a j hasta j igual a 1, ¿no? Y ahí te da una resultante que es matrix o matriz. La de Cholesky, que está aquí, ¿no? Que usted ya la conoce, ¿no? Todo lo que decía. Y es una forma de hacerlo, ¿eh? No significa que sea la única, sí, hay otras, ¿sí? Entonces, esta es la de Cholesky, que es la que vamos a ocupar acá. Entonces, primero, yo lo voy a hacer y ustedes síganme, por favor. Entonces, lo hago yo primero y luego ustedes, ¿está bien? Entonces, matriz de varianza covarianza. Entonces, selecciono este rango, me voy aquí a insertar función, definidas por usuario, y selecciono la que dice mbar covar, ¿está bien? Y me sale RNG. Háganlo, por favor, y me dice cuando ya estén ahí. listo, RNG. Ok, RNG. Le dan clic aquí, y seleccionan todo este rango, ¿no? Perdón, ahí está. Otra vez aquí. Seleccionan todo ese rango, aquí, que es este, desde E5 hasta E2 de 3. Okay, y aceptar. Les da valor al principio, pero después le dan al final de la fórmula y le dan control shift enter. ¿Sí? ¿Todos hasta aquí vamos bien? Barco bar.
Es esta que aparece aquí. ¿Todos bien o lo hago otra vez? Ustedes díganme. Creo que a mí se me salió. Ok. ¿Todos? Sí. Ok. Esta matriz la podemos hacer también de esta manera. ¿Sí? Si no tiene la de Cholesky. Entonces aquí le van a dar igual es punto M. ¿De qué? Desde E5 hasta E263. Ahí está. Perdón, es otra. Ya viéndolo así, es igual a var punto S, por favor. Aquí, var punto S, desde E5 hasta E263. Aceptar. ¿Está bien? Var punto S, de varianza muestral, desde E5 hasta E263. ¿Está bien? Acá, esta diagonal, le van a dar igual var punto S, desde F5 hasta F263. ¿Está bien? ¿Ya todos tenemos esos dos? Sí, de hecho, esa nos las dejó. Sí, y aquí en J7 le van a dar igual covarianza.m. Ahí vamos todos. Covarianza.m. Y matriz 1 va a ser desde 5 a C263, coma, matriz 2 desde F5 hasta F263. ¿Está bien? Var.s. Sí. ¿Sí? Sí. Perdón, covarianza.m. Y esta la jalan, se van a ir acá 6 y le van a dar más este dato, ¿no? Que está allí. ¿Cómo sabemos que si no tenemos esta función, ¿no? Le van a dar más el valor que tuvimos con la función de m bar covar menos el que obtuvimos con Excel en L6. ¿Está bien? La recorren, ¿sí? Y otra vez, ¿no? Estas dos, y hacia su derecha. Y le dan F9. Les da 0, ¿verdad? Como a mí. Sí, todo es cero. Sí, ok, entonces es equivalente a hacerlo mediante la función que se llama m bar covar con estas, ¿no? Por separado. Ahora bien, esa es la matriz de varianza covarianza, que es el paso número 1. Paso número 2, la de Cholesky. Entonces, se van a seleccionar esta parte y se van a dar insertar función. ¿Sí? Seleccionan esta matriz porque tienes una matriz de 2x2. Seleccionan esta y le dan definidas por el usuario y buscan la que diga Cholesky 2. Aceptar. Entonces, mat, seleccionan todo este rango. ¿Está bien? Desde J3 hasta K4. Aceptar. Y Control Shift Enter. ¿Sí? Bueno, en las nuevas versiones de Excel ya no hay que hacer eso, ¿verdad? Ya nos da esto, ¿no? ¿Está bien? ¿A todos vamos bien en esa parte de factorización Cholesky? ¿O lo hago otra vez? Ustedes díganme. No, yo voy un poco retrasado, profe, porque me desconecté un rato, pero me pongo al corriente. Sí, Gerardo. ¿Dónde se quedó? Justo cuando empezó el ejercicio, porque venía manejando, profe. Ah,
Ok, entonces no se echen los rendimientos. Bueno, ahí se va a quedar la grabación. No se preocupe por eso. Y si alguien quiere mi archivo de esta clase, del Excel, resuelto, también díganme y se lo subo ahí a la plataforma. Entonces, ¿qué sigue ahora? La de Cholesky, ¿todos bien acá? Sí, por mi parte sí. Esa es nuestra matriz A, ¿está bien? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar esta, a dar copiar, y aquí en I14 le van a dar pegar, pegado especial, valores, y aceptar. Ahí está como valores. ¿Está bien? Ya todos estamos ahí, en la que sombré. Vamos como valores. Nomás son valores aquí. ¿Está bien? Seleccionan esta y le dan copiar. Se van acá 14 y le dan pegar, botón derecho, pegado especial, valores y transponer. Copiar, pegado especial, se van acá 14 y le dan pegar valores, transponer, aceptar. ¿Está bien? ¿Vamos todos bien aquí con esto o lo hago otra vez? ¿Lo puede volver a hacer? Claro. Borro esta, entonces hago esta, le doy copiar, me voy a ahí 14 y le doy pegar, pegado especial, valores y aceptar. ¿Sí? Tomo esta otra vez. ¿Ahí va bien usted, Eduardo? Sí, me quedé en la última parte. Ok, copiar, copiar, me voy acá 14, pegar, pegado especial, valores y transponer. Valores y transponer y aceptar. Entonces, esta es nuestra matriz A y esta es la transpuesta. Cholesky dice, descompones esta matriz de varianza covarianza en dos, una matriz triangular superior y otra matriz triangular inferior. El producto de esas dos matrices recuperas la matriz de varianza covarianza. Entonces, y lo que vamos a hacer es, yo sé que ustedes no tienen nada ahí, vamos a darle aquí, seleccionan esas dos, perdón, hasta aquí vamos bien con estas dos partes de matriz A y matriz A transpuesta. Sí. Ok, entonces, seleccionan estas dos entradas, se van donde dice insertar función, en matemáticas, buscan una que dice mmult, aceptar, matriz 1 va a ser esta, de I14 hasta J15, y matriz 2 va a ser esta. Clic aquí. ¿Vamos bien aquí? Esta matriz 1 y matriz 2 con mmult. Aceptar y me da esto, ¿no? Vamos a comparar esta matriz que nos da de multiplicar esta matriz triangular superior y esta triangular inferior por esta, con esta, ¿no? Entonces aquí, ¿todos hicimos bien esta o lo hago otra vez? Sí, sí, ¿Sí? todo bien. Ok, entonces acá le vamos a dar para verificar, ¿no? Más la que calculé con la función de m bar cobar menos la que obtuve aquí, ¿no?
en esta entrada que es la varianza. Y la recorre, ¿no? Hacia abajo, rellenar sin formato. Y estas dos, y recorrer hacia su derecha, y rellenar sin formato, ¿no? ¿Sí? Entonces verificamos que el producto de las matrices A y A transpuesta, recuperas la matriz de varianza-covarianza, ¿no? Que es lo que dice la lectura. ¿Sí? Esta parte, ¿no? A por A transpuesta. Entonces dice donde los elementos sigma y j corresponden a la matriz de varianza-covarianza, ¿no? Que es lo que calculamos ahorita. Entonces me voy hacia acá y hasta ahorita tienen ciertos valores, ¿no? Ya les aparecieron varios, ¿sí? Entonces me regreso a la parte del procedimiento. No es un algoritmo, es un procedimiento que yo estoy haciendo, ¿no? Dice, ahora generas esta matriz de n escenarios de n variables aleatorias que distribuyen normales con media cero y varianza unitaria, ¿no? Entonces, esos n escenarios pues van a ser 10,000 y n variables aleatorias pues van a ser 2. ¿Está bien? Estos escenarios son a criterio del modelador, por decirlo así. Tienes dos variables asociadas al primer activo, una variable asociada al primer activo y otra al segundo activo, ¿no? Y quieres generar n escenarios. Y aquí viene la parte pues, estadística, que es la siguiente, ¿no? Estos escenarios dependen del modelador. Para nuestro caso, yo espero que no se les trabe su compu, utilicé 10,000, que es, digamos, como el estándar para hacer esta parte de simulación, 10,000 escenarios. Entonces, eso ya se los dejé acá. Genero 10,000 escenarios asociados a una normal estándar, ¿no? Ahí están, son estos dos. Esa es la parte de los escenarios, ¿no? Y las n aleatorias. Entonces tengo 10,000, que son estos, y tengo J igual a 1 n, que son los dos activos, que es la matriz S, ¿no? Multiplico ahora esta matriz S por A transpuesta, ¿no? De esta manera generan variaciones normales de los n factores de riesgo. Entonces, aquí ya se los dejé, ¿sí? Multiplicamos esta, como teníamos una matriz de 2 por 2, y esta tiene 2 por 10,000, entonces por eso primero transpongo esta que está acá, ¿no? Para que sea una de 10,000 por 2. Entonces finalmente voy a tener, al hacer el transpuesto, tengo una matriz que tiene 10,000, si lo quiero ver desde las filas, tengo una matriz que tiene, que son esta que aparece aquí, ¿no? Tengo una matriz de 10,000 filas por 2 columnas. ¿Sí? Eso es S por A transpuesta. Dice, basado en las variaciones multivariadas, se estiman los precios de los activos que forman el portafolio. Entonces, me regreso acá y decimos, ok, tienes 500 títulos, igual que lo hemos hecho. Aquí tienen 500, ¿está bien? Eso ya se los dejé. 500 títulos, acá también 500. Tienes el precio inicial de América Móvil, que es 15.21, lo jalo de allí. Ese ya se los dejé, ¿verdad? 15.21. Acá también tengo el de Valmex, de 4. Multiplico la posición en Valmex y América Móvil. P8 por P9. Número de títulos por precio, número de títulos por precio, y aquí simplemente la suma, ¿no? Entonces, por favor, hagan esto. Allí, P8 por P9, en P16, y en Q16, Q8 por Q9. ¿Está bien? Y acá simplemente la suma. Más o igual estos dos que aparecen aquí. Y aceptar. ¿Vamos bien todos hasta aquí? Con estos dos valores. Que es, basado en las evaluaciones nutricionales, estiman los precios, ¿no? Vamos en un paso intermedio, digamos. Tenemos aquí
estos dos valores de las posiciones, ¿verdad? Acá ya les dejé esta parte, ¿sí? No sé si notan ahí en su portafolio que van a hacer esto. ¿Está bien? Van a multiplicar P16 por la exponencial de L21, por favor, en P21. En P21 igual o más P16 y fijan la fila de P16 por la exponencial de L21. ¿Podemos regresar un momento a los precios, por favor? Claro. Acá es 500 por 34,64, que es Q8 por Q9. 17,320, ¿está bien? Y acá es P8 por P9. En el primero es P8 por P9. ¿En Valmex? Ah, no, Sí, P8 por P9, y luego, Q8 por Q9. y luego es la suma. Y aquí es la suma, ¿sí? No sé por qué no me dan esos valores a mí. A ver, chécale. Dale F9, no sé si puede ser por eso. P8 por P9, o sea, 500 por 1521. Sí, Bueno, lo voy a checar rápido, gracias. a ver, sí. Y acá es Q8 por Q9, Dante. Y aquí 24,225. ¿A todos les da eso o nada más a Dante es la difiere? ¿Sí? Ok. En P21 ponen más P16 por la exponencial de L21. 7,605 por la exponencial de L21. Fijan la fila, más bien no la fijan, hagan que corre hacia su derecha. La fila P16 con exclusión ante la P16 y dos veces F4. ¿A todos les da lo mismo que a mí? 7,514,7. No, ¿verdad? No, a mí me dio 7,584,85. Sí, más o menos. Y esa también la recorren hacia su derecha. Fíjense. Tengo esta, la recorren hacia su derecha. F2, que es Q16 por M21. Y esta es simplemente la suma. Igual a suma de estas dos, ¿no? Enter. ¿Ya tienen estas tres iniciales? Yo estoy en la de Amex, AMXL, que es P, pesos 16 por Exponencial de L21. $7,625. Más o menos. Y ya de ahí lo corremos, ¿no? Ya lo recorres hacia acá, su derecha, Q16 por exponencial de M21. Y esa es simplemente la suma. Listo. ¿Listo? Ahora sí agarran estos tres y lo recorren hacia abajo.
hasta las 10,000. Te va a tardar un poquito, pero lo va a hacer, ¿eh? Y rellenar sin formato. Y F9. Se va a tardar un poquito, pero lo va a hacer, ¿eh? ¿Vieron cómo lo hice o otra vez? No, ya, por mi parte, bien. Ok. ¿Alguien más? No, todo bien. Ok. Si les traba la combo, no importa, ¿eh? Un poquito se va a tardar. Yo antes lo hacía con 5,000, pero el profesor de seminario 1 me dijo, no, tienes que hacer 5,000. 5,000 son pocos, haz 10,000. ¿Está bien? No, pues, Sin ando decir con muy nombres. buena fe, pues. Sin decir nombres. Así como les deja mucha tarea. Bueno, los que estén con él. Ahora Ahora los aquí, pianetes. ahora los pianels. Aquí póngale uno, por favor, para que no se les... Una serie de unos, por favor. Si pueden, si no, ahorita vemos cómo lo hacemos. Entonces, por favor, vamos a hacer lo siguiente. Voy a borrarle esta. Y para la primera, ¿qué voy a hacer? Esta, fíjense, voy a hacer la resta del valor que tengo aquí, O16, fijan por fila al O16, menos O21. ¿Está bien? Eso va en S21. ¿Ya la tienen? Sí, ya. Y esta la recorren. Digamos, ya hicimos la primera y ahora hacemos la segunda. Recorremos. Ahí está. Seleccionamos estas tres y doble clic. Y F9. Se tarda un poco, pero lo va a hacer. 86, 87, 89, 91 y 100. Ya generamos tu vector de pianels del portafolio de América Móvil y de Valmex. ¿Está bien? ¿Hasta aquí vamos bien todos? ¿Nadie se trabó? Pues mi computadora un poco, pero ya quedó. Ok, sí se está, digamos, dependiendo, ¿no? Le decía yo la otra vez. Donde dice archivo, se van donde dice opciones. Como yo no tengo manual, me voy a donde dice avanzadas y busco la que dice mostrar fórmulas, habilitar cálculos multiproceso. Si yo tengo manual, usar todos, ¿no? O manual, los 8. Cancelar. Yo aquí lo tengo, fórmulas. Lo tengo como manual. Sí, pero pues no se tarda tanto. Ok, entonces aquí hasta aquí ya llegamos a la parte de 4 y 5. Tuvimos el vector de precio y ganancia del portafolio y de cada activo, ¿no? 6, estimar el VAR sentir elegido tanto de cada activo como del portafolio. Entonces, aquí tienen uno hecho, hasta acá, que es el del portafolio, que es el percentil link de lo que tenemos aquí abajito, ¿no? De las pérdidas y ganancias. ¿Está bien? O también, el portafolio al 99 y al 95. Y como porcentaje. Sí, el de América Móvil, espero que sean parecidos a los míos, aunque no necesariamente iguales, para América Móvil y para Valmix. ¿Está bien? Ese es un cuadrito, ¿no? Que no nos dice mucho.
lo que nos va a decir es esta parte, ¿no? VAR, el riesgo de aproximación a Monte Carlo, en los dos activos, la posición, el valor, tanto de cada activo, portafolio, el VAR, ese se los dejé, ¿no? ¿Está bien? Este también, y este también. Al 95. Por favor, hacen este. Y jalan este de arriba, este también, jalan este de arriba, este también, más P16 y más Q16, P16 más Q16, en Y10 más P16 y en Y11 más Q16, y aquí la suma. ¿Está bien? Nos da lo mismo, ¿no? Y acá, ¿tenemos ya estos tres datos todos? Para que no se me duerman. Yo diciendo que hablo mucho y... No, no estamos dormidos. Bueno, yo... Aquí le van a dar en Z10 igual, percentil, inc, seleccionan ese de aquí, control shift, flechita hacia abajo, coma, 1 menos 0.99. Ahí, creo que ya la... aquí es ese dato, 1 menos 0.99. Y enter. ¿Está bien? Entonces ahí es percentil link de T21 hasta T10020, 1 menos 0.99. Abajo va a ser igual, percentil inc de Valmex, ¿no? Que es esta que tenemos aquí. Desde U21, control shift flecha hacia abajo. Me voy aquí y 1 menos 0.99 y cierro. Aquí va a ser igual, percentil inc de, desde acá, desde el portafolio, ¿no? Desde S21, control shift flecha hacia abajo. Me voy a la fórmula y es 1 menos 0.99 y cierro. Entonces esta es desde T21 hasta T10020, 1 menos 0.99. Desde U21 hasta U10020, 1 menos 0.99. Presenté link desde S21 hasta S10020. ¿Hasta aquí vamos bien todos? Sí, profe. Aquí va a ser como esta, ¿no? Copiar y aquí pegado especial y fórmulas. Entonces va a ser absoluto de Z10 entre I10 y seleccionar esta y rellenar hacia abajo y rellenar sin formato. ¿Sí? Y le dan F9. Ahí se va a trabar un poco la combo porque está haciendo los cálculos. Si es que cada vez que le dan F9, los aleatorios que están de este lado de la hoja se van actualizando. Y esto ya lo tienen, ¿verdad? Estos. Me interesaba ver, era el CIBAR al 97.5. Y ese también lo ¿Podemos tienen. repetir, perdón, podemos repetir la última, la de VAR entre el valor? Sí, claro. Igual a apps de este dato, Z10, entre y 10. En AA10.
y aquí hacia abajo y rellenar sin formato. Y al final. ¿Está Mauricio? Que no, profe. ¿Cómo ves? ¿Voy bien o me regreso? Ah, le decía que no está mal. ¿No está Mauricio? Ah, caray, bueno, no importa. Nada más estamos, ok, los que estemos. Ok, entonces hasta aquí, ¿vamos bien con los cálculos? Si no está, si alguien quiere mi hoja, pues también, ¿no? Pero lo ideal es que ustedes vayan replicando uno a uno lo que hicimos acá, ¿no? De esta parte, ¿sí? Que lo estamos haciendo aquí en el Excel. Y disculpen si alguna parte se trabaron o yo no fui tan explícito en las cosas que estamos haciendo. Ok, entonces, decía yo, estos 3 cálculos los tienen ya hechos, ¿verdad? Sí. Con la función percentilink y promedio sí, ¿no? Promedio sí, que es el CIBAR. Promedio sí, el vector para el portafolio, ¿está bien? De la esperanza condicional de menor que percentil inc de ese 21 hasta ese 10.020 hasta el 2.5. Se lo tienen aquí para el CIBAR. Y se notan por aquí, estos datos que aparecen aquí son similares a estos, ¿no? Portafolio dice 713 y aquí 719. Para América Móvil, 294 y aquí 296, ¿no? Y aquí en 73 y en 69. Y hasta acá ya les dejé hecho por el VAR, por esa X de orden, ¿no? Que decíamos, contamos, hacemos el percentil, AC21, el número de elementos más el entero de 0.05 por AC21 más 1 y con desref. ¿Sí? Ok. Entonces, hasta aquí terminamos con los cálculos del VAR por Monte Carlo y también el CIVAR por Monte Carlo, al 97.5, al 95 y al 99%. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Puede ser que no. Bueno, pues espero que lean ahí su archivo de esta parte. Hay pasos intermedios que no explico aquí, obviamente, ¿no? Pero aquí lo que les decía yo, en un escenario depende del modelador. Usualmente deben ser 10.000, aunque para términos computacionales, pues hay que hacer bastantes, ¿no? Y eso, como dice la parte de- del procedimiento, dice elegir el método para generar los números aleatorios, ¿no? Y eso ya vimos que pues aquí lo estamos haciendo con el Excel, ¿sí? Con la función norm in.norm.stand inverso aleatorio, ¿no? Decía yo, por eso en la otra clase les mostré el método, ¿no? Es para la menos 1 de x, ¿no? Donde x es una normal estándar. Entonces es in.norm stand. Cuando ponemos stand, es la normal estándar, es decir, con medida 0 y de estándar 1, y dice probabilidad, ¿no? Aleatorio. Sí, es el transmoda inversa, ¿no? Tal cual. Ok, entonces guarden, y hasta aquí le voy a dejar. Nada más déjeme en la grabación.